Bien, buenas noches, buenas tardes, colegas. Espero que se escuche bien eh, en mi saludo inicial para esta actividad. Gracias al capítulo argentino de terapia de mano por la invitación y espero que este webinar sea de interés para todas y todos los que están presentes en esta actividad académica. El día de hoy lo que tengo para compartir con ustedes es experiencias acerca de prótesis osteointegradas en amputaciones transhumerales. Mi nombre es Ricardo Banda y pertenezco al Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile y soy miembro de la Asociación Chilena de Terapia de Mano, ACHITEMA. Así que vamos a comenzar con esta charla. Bien, como recordaremos, hay niveles de amputación en distintos segmentos y también vinculados a articulaciones claves de la extremidad superior. Y en general, en casi todo el abordaje médico-quirúrgico, los cirujanos intentan preservar al máximo eh, las condiciones de vida del sujeto y por eso una amputación es muy importante dada la gravedad que implica. Muchas veces llegan a servicio de urgencia primero los pacientes y luego son atendidos por especialistas, en donde se trata de salvaguardar la mayor cantidad de tejido posible para poder también dar cobertura cutánea o reconstruir algunos otros territorios importantes para dar el máximo de funcionalidad de una estructura que ya lamentablemente fue perdida para esa persona. En general, las amputaciones, mientras más proximales al esqueleto axial, es decir, mientras más cercanas al centro del cuerpo humano, genera mucho más dependencia de la tecnología de la prótesis en caso de que se cuente con aquel recurso o que la persona quiera acceder al entrenamiento en una prótesis. Por lo tanto, en general, cuando además la amputación, en el peor de los casos, es bilateral, los ajustes también de las funciones bimanuales son mucho más complejos en esta situación. Justamente lo que vamos a abordar el día de hoy son las amputaciones transhumerales, que son bastante proximales en el miembro superior, lo que implica un gran desafío en lograr algunas competencias funcionales adecuadas. Las amputaciones, desde lo funcional, se determinan las amputaciones transhumerales como proximales a la articulación del codo, porque sabemos que preservar la articulación del codo brinda un excelente potencial de rehabilitación futuro. Sin embargo, cuando no es posible preservar los cóndilos humerales, es cuando el médico toma la determinación de realizar una amputación transhumeral. Y lo que sabemos hasta ahora es que preservar al menos 5 a 7 centímetros de húmero eh, permite tener una buena oportunidad de dar una función del deltoides en buen estado y que además el calce de la prótesis, el casquete, el fitting de la prótesis calce mejor con el contorno, ¿cierto? De lo que queda de este muñón, de este remanente funcional que queda del húmero en este caso. Y además nos permite mantener un contorno también más estético del hombro, ya que, por supuesto, la estética también es importante para los usuarios. Eh, Hay que recordar algo muy importante. Los cirujanos van a tratar de salvaguardar el máximo de tejido, pero también deben eliminar todo el tejido necrótico que hay. Por lo tanto, va a haber un desbridamiento agresivo, muy prolijo, para tratar de salvaguardar al máximo el tejido en buen estado y en algunos casos combinar también con algunas coberturas, injertos u otras estrategias para poder preservar este remanente o muñón para poder trabajar a futuro. Algunas dificultades frecuentes en personas amputadas, y que obviamente en personas amputadas bilaterales aún peor esta condición, es que en esta revisión de actividad de la vida diaria, eh, el uso de la prótesis es bastante bajo, ¿ya? Solo el 44% de los usuarios en esta investigación toleran la prótesis más o menos 8 horas. Y 8 horas diarias es un buen indicador de medida porque es equivalente a una jornada laboral en el caso del adulto o una jornada escolar completa en el caso de jóvenes o adolescentes. Eh, También los fines cosméticos generan mucha dificultad en cuanto al rechazo protésico. Muchas personas rechazan la prótesis por condiciones protésicas y muchos usuarios en edad productiva laboral pierden su trabajo, quedan cesantes o deben ser reubicados en algún puesto laboral, casi el 70% de ellos. Y solo el 30% de las personas está satisfecho con su prótesis. Por lo tanto, sabemos que es un desafío importante en seguimientos de largo aliento, como esta investigación que les comparto, que es de Young, que habla de la actividad de la vida diaria y qué pasa con nuestra cotidianidad. Incluso tareas muy sencillas para alguien que no tiene una amputación, como anudar el calzado de los zapatos, atar algo, abrir o usar una botella o usar una tijera, suelen ser desafíos muy importantes y que a veces incluso no se logran con un programa de rehabilitación.
Hay muchas prótesis, pero me voy a enfocar un poco en nuestra realidad local sudamericana y la mayoría de las prótesis a las que tenemos acceso son las prótesis body power o llamadas coloquialmente como mecánicas, ¿ya? Sabemos que no es muy técnico hablar de prótesis mecánicas, pero lo hablamos muchas veces para que también el paciente entienda de qué estamos hablando, ¿ya? Y diferenciarla de las mioeléctricas u otras prótesis más modernas, digamos. Las prótesis body power en verdad tienen bastantes ventajas en la literatura. Y una de las ventajas es que su costo es moderado o más accesible o tiene mejores garantías o cobertura por los sistemas de salud. Por lo tanto, es un poco más económica y de buena calidad. Son confiables, duraderas, la reparación no es compleja y es en verdad la prótesis preferida para personas que realizan trabajos manuales o trabajos que implican mano de obra industrializada o que utiliza herramientas en algún momento en su vida cotidiana. Hay desventajas, por supuesto. Una desventaja importante tiene que ver con el rol de la articulación de muñeca, que muchas veces no logra tener una buena calidad de semejanza al movimiento. Son ángulos de movimiento muy limitados. Eh, También hay una alta necesidad de suplir visualmente el déficit sensitivo, ya que esa prótesis no tiene feedback sensitivo, por lo tanto, la visión debe ser también reentrenada con el nuevo esquema corporal de esa persona, con una prótesis que en el extremo distal no tiene sensibilidad, y debo calcular distancias y también estímulos, ya tanto táctiles o de riesgo potencial. Eh, por lo tanto, la posibilidad de coordinación a veces de movimientos articulares con precisión fina puede ser algo difícil para algunas personas que usan team prótesis. Si consideramos la rehabilitación y nivel de amputación que estamos hablando el día de hoy, que son amputaciones transhumerales, en general el confort del uso de una prótesis es complejo. El sistema de casquete y de anclaje habitualmente tiende a generar una baja solución de continuidad, es decir, que no quedan muy bien anclados al contorno de lo que queda del húmero y además del hombro. El control de codo es difícil de entrenar. Hay problemas con la elevación. Si ven en la imagen, esta persona compensa muchísimo la cintura escapular con la columna, tiende a lateralizar la columna para lograr una elevación funcional con ambas manos, por ejemplo. Y esas compensaciones también generan una sobrecarga, también tendinosa y ligamentaria a la articulación del hombro. A pesar de que los arneses lo que hacen es tratar de distribuir la fuerza de carga a través de la cintura escapular, sigue siendo un gran esfuerzo para las personas. Por lo tanto, hay problemas posturales secundarios. También hay otras alteraciones, como por ejemplo el patrón de marcha. Uno cuando camina tiene la capacidad de bracear y por lo tanto generar una mejor aceleración del paso. En este caso es difícil porque estas prótesis son bastante grandes y pesadas y al no estar tan bien ancladas generan dificultades también secundarias a veces en el ritmo de otras actividades cotidianas. Por lo tanto, es una prótesis que brinda importancia, pero tiene estas dificultades también para el uso cotidiano. ¿Qué es la autointegración? ¿Qué es el tema que nos convoca? La autointegración es una técnica que viene de 1950, es antigua en Suecia, con el doctor Branemark, que lo que habla es de la posibilidad de de la integración entre materiales inorgánicos como el titanio con material orgánico como puede ser el hueso. Esto se empezó a aplicar en implantes dentales. Por lo tanto, cuando uno ve los implantes dentales, la técnica está basada en esto. Con el tiempo empezó a evolucionar la técnica quirúrgica y se empezó a buscar estrategias para plantear posibilidades de implantes en huesos largos o huesos que tuvieran un mejor soporte y que pudieran integrarse a través del canal medular. Eh, una técnica quirúrgica más cercana a a la década del 2000, 2009. En el año 2009 hubo una gran explosión de esta técnica en distintos países, por supuesto más en Europa, mucho menor posibilidad en Sudamérica, eh, y que una de las dificultades que se detectó era el control de infecciones. Si pueden ver la imagen superior derecha, se ve cómo se asoma, por decirlo así, desde la piel, en la interfase piel, con la zona osteointegrada que va hacia el canal medular, ¿ya? Y luego, en la imagen que está abajo, que es una segunda etapa de rehabilitación y cirugía, se ve un contrafuerte, que es este vástago metálico que uno ve como que se asoma desde el canal medular por la piel, en donde ya se va a poder anclar una prótesis en ese sistema de sujeción, ¿sí? ¿Qué consideraciones hay que tener? Bastantes, ¿ya? Bastantes. Uno de los problemas más importantes reportados, un poco en consideraciones generales de varios tipos de osteointegración, no solo en miembro inferior, también en miembro superior, miembro inferior también, es el control de infecciones postoperatorias, fracturas por aflojamiento, a veces por sobrecarga o mal control de cuidado de parte de los profesionales o del mismo usuario,
También todas las personas que tienen enfermedades arteriales periféricas, diabetes mellitus sin control médico, que han pasado por quimioterapia, que tienen consumo de droga, tabaquismo, que son factores de riesgo también por una buena osificación, osteoporosis, por supuesto, que queda descartada, y otras enfermedades de la piel que pueden generar dificultades con la interfase, ¿cierto? Que emerge desde el hueso y la piel hacia el exterior, son algunas contraindicaciones para aplicar este tipo de cirugía, ¿ya? Por supuesto, el biomédico entrenado sabe esto y por lo tanto va a tener mucho cuidado en aquello. Otro aspecto importante de consideración es que se requiere un equipo quirúrgico de alta especialización médica, con médicos bastante experimentados y que es sugerido más bien para centros de alta especialidad dentro de los países, ¿ya? Con equipos de rehabilitación multidisciplinarios que tienen bastantes recursos como profesionales para poder enfrentar estos desafíos médico-quirúrgicos y también de rehabilitación de alta avanzada. ¿Qué posibilidades nos entrega todo esto? Es que ganamos soporte, ¿ya? Una de las quejas importantes es el confort y soporte de las prótesis, sobre todo con casquete y con deslizamiento, cizallamiento o succión, ¿ya? Este soporte muy firme lo que permite un aumento de la función de elevación, ¿cierto? De la prótesis en conjunto con el segmento del húmero, ¿ya? Y por lo tanto esto genera mayores funciones desde el punto de vista de incorporación a la actividad de la vida diaria y también laborales. ¿Mm? También se gana una ventaja. Lo que hablábamos de la sensibilidad, que es algo que es una limitante importante con las prótesis, aquí se gana un fenómeno que se llama ociopercepción. La ociopercepción es una condición de sensibilidad mecánica de transmisión de vibraciones a través del implante, ¿ya? La persona, por lo tanto, a través de la vibración o pequeños estímulos vibracionales de la prótesis, al tocar algún objeto, son transmitidos por la prótesis hacia este contrafuerte, que es la imagen que está al centro con esta persona con polera azul, y de esta hacia el canal medular. Por lo tanto, la persona, si bien es cierto, no gana tacto, gana estímulos vibracionales que hacen que la propiocepción sea más enriquecedora. Y esta mecanosensibilidad ósea permite tener un mejor control de movimiento también, dado este feedback sensitivo. ¿Cómo funciona el programa de rehabilitación? Bueno, acá, por supuesto, uno logra sospechar de que el trabajo con los médicos cirujanos es muy importante, los cirujanos de mano. Eh, por lo tanto, acá en la primera etapa, el cirujano lo que hace es regularizar el muñón y instaurar, implantar, ¿cierto?, en el canal intermedular este vástago de titanio, para luego cerrar, mantener un buen cuidado estándar de curación, eso no cambia mucho de un país a otro, y sí la persona puede retomar un periodo corto de rehabilitación para retomar un poco el uso de la prótesis convencional. Por lo tanto, la persona se ancla al sistema de titanio, se cierra las partes blandas, se regulariza el muñón, y en esta etapa la persona queda en las mismas condiciones iniciales que tenía para usar una prótesis de casquete normal, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, no hay limitación de uso de prótesis antiguas, por decirlo así, para esta nueva etapa de rehabilitación. La segunda etapa es 6 meses después. ¿Por qué? Porque debemos dar tiempo a que el tejido óseo se integre con el tejido inorgánico que viene del contrafuerte. En general, el tratamiento de rehabilitación en esta etapa 2, que es 6 meses después, ¿sí? Toma más o menos 6 a 8 meses de entrenamiento final para el alta. Y, por supuesto, una persona que realiza actividad laboral puede reinsertarse al mundo laboral que implique esfuerzo físico sin mayor problema. Por lo tanto, en este sentido, en este cuadro de resumen, podemos ver que hay una etapa 1 que toma 6 semanas más o menos de recuperación y luego una etapa 2 que viene luego de 6 meses y que en el caso particular de osteointegración del pulgar, que también hay experiencia en eso, son 4 meses menos tiempo, ¿sí? Lo más importante de acá es que el protocolo implica algunas especificaciones de carga y de estimulación de elevaciones que vamos a ver a continuación, pero que el uso libre del segmento con la prótesis puede ser solo después de 12 semanas al inicio de la etapa 2, ¿ya? Lo que significa que la persona, cuando parte su etapa 2 a los 3 meses, básicamente ya puede integrar su brazo a actividad de la vida diaria básica sin mayor riesgo de fractura de material, fractura ósea o otro tipo de complicaciones que vimos anteriormente. Esta etapa preprotésica lo que nos orienta es que en esa caja que es la imagen inferior derecha es el equipo para entrenamiento preprotésico y es un sistema de anclaje que es para entrenar. Se entrena aumentando el peso con unos discos de peso que varían
desde 100 gramos hasta 1150 gramos, ¿ya? Y un protocolo de carga axial que podemos ver en la imagen inferior derecha, que se entrena con una balanza muy común, muy sencilla, nada del otro mundo, pero que a veces necesitamos algunos espejos para que nos ayude a mantener una buena posición que debe ser lo más perpendicularmente posible a la balanza. Por lo tanto, el control postural es muy importante, de manera que la persona realice cargas axiales de 5 kilogramos y que van subiendo poco a poco hasta 10 kilogramos. Por lo tanto, más o menos la persona a la semana 12 ya está en buenas condiciones para poder enfrentar su vida cotidiana con algún tipo de prótesis. Hay una guía de orientación que nos orienta que los cambios de peso y carga axial son semanales. Sin embargo, si una persona presenta dolor en la escala visual análoga de 4 o más, debe mantenerse esa semana en el mismo nivel de carga y esfuerzo y no aumentar a la nueva etapa de la semana que sigue, ¿ya? Por lo tanto, la estimulación y la actividad funcional debe estar orientada en base a también medidas de seguridad y en este caso, la sintomatología dolorosa es nuestra primer herramienta sencilla para poder indicarnos si avanzamos o no. Como ven, es un protocolo que es un poco lento, requiere mucha paciencia de todo el equipo y también del paciente para poder lograr estos efectos que vamos a ver que tienen muchos beneficios a futuro. En la etapa protésica, por lo menos con los recursos que contamos en Chile al menos, y que también son habitualmente en otros países también accesibles, se usan habitualmente prótesis híbridas, ¿ya? Que tienen un sistema eléctrico, no mioeléctrico, ¿ya? Eléctrico para el control de codo y un sistema body power para el aparato terminal, que en este caso es cancho. El entrenamiento en ABD se empieza a realizar libremente a la 12ª semana y se entrenan las elevaciones y las intervenciones basadas en ocupaciones. Por lo tanto, es muy importante entrenar actividad diaria, como por ejemplo el equilibrio o balance del peso. Como pueden ver en la imagen superior derecha, hay un joven que está con una bandeja, con un plato con unas masitas de plasticina y un vaso, asemejando un poco lo que sería el traslado de peso, por ejemplo, una bandeja al momento de desayunar o comer. O ya una persona que está mucho más avanzada en su protocolo, alguien que está ya entrenando con herramientas, como el ejemplo de la imagen inferior derecha, ¿ya? Por lo tanto, el entrenamiento es progresivo también, basándose en ocupaciones para que rápidamente la persona integre la prótesis a su actividad cotidiana. ¿Qué observaciones pudimos ver en las primeras experiencias? Es que las prótesis osteointegradas nos mejoraban muchísimo la función de alcance, ¿ya? Entendida como el alcance de la mano fuera del centro de gravedad, elevando el segmento a través del hombro, ¿ya? De la articulación del hombro. Por lo tanto, la función de alcance, si ven en la imagen de la izquierda, la persona es capaz de extender completamente ambas extremidades al máximo posible, sin compensación o con muy poca compensación de columna para poder tratar de equilibrarse en el proceso. Sin embargo, la persona que tiene un casquete convencional con prótesis Body Power no logra realizar el efecto, compensa bastante con la estructura escapular y con la lateralización de tronco, en este caso, hacia la izquierda, ¿sí? Y también hay otra ventaja, y es que las personas, por ejemplo, tienen mucha dificultad para poder elevar el segmento, pero con flexión de codo al mismo tiempo. Por ejemplo, como el gesto de rascarse detrás de la cabeza, o para ayudarse en el vestuario, ¿ya? Esa combinación de codo flectado más elevación de hombro, con flexión de hombro y prótesis instalada, es una gran ventaja funcional de movimiento que sí otorga la prótesis integrada y que es muy difícil de lograr con una prótesis convencional de casquete, al menos. ¿Qué resultado de nuestra integración a nivel internacional? Recorriendo un poco como la historia, a ver, en general, esta fue una buena estrategia para personas con muñones cortos, ¿ya? Aquí hay una experiencia con 37 usuarios, donde mejoraron bastante la función y la calidad de vida en cuanto a el uso protésico de ayudas técnicas y también la fijación más estable. En el año 2014 ya se generó una tecnología mucho más avanzada que permitió también generar interfaces también con electrodos implantados a nivel periférico para poder tratar de lograr alguna estimulación neuronal y sensitiva más directa y de esa manera tener mejor control del uso protésico, ¿ya? Como podemos ver la imagen del centro que explica un poco ese procedimiento. Max Ortiz Catalán es uno de los principales impulsores de las prótesis biónicas a nivel mundial y él está tratando de mejorar estos procesos también de vincular esta integración a otro tipo de funciones de electrodo. Finalmente, en 2019 está altamente recomendado para personas con amputaciones muy proximales que no toleran el encaje convencional de casquete. En calidad de vida y función ahí andan mucho mejor estos pacientes. La infección sigue siendo una complicación, por lo tanto hay que tener un muy buen equipo, sobre todo de enfermería, ya que sea muy, muy prolijas también para educarnos también a nosotros con los controles de infecciones.
Y también en este caso la tecnología de esta integración, la que permite hoy en día es que en países con mayor recursos y más avanzados, permite también de que a través de cirugías de redirección de músculos con target específicos en neurones periféricos que quedan, puede haber una mejor respuesta motora de la contracción muscular y a través de eso enviar esa señal eléctrica a través de este contrafuerte metálico y a través de ese contrafuerte metálico, como si fuese un switch, llevar la información a la prótesis. Por lo tanto, ya estamos muy cercanos a prótesis biónicas que en verdad ya no dependen tanto del sistema mioeléctrico habitual, sino que ya la información es casi directa de la contracción muscular. El estado del arte del 2023 lo que nos dice es que, revisando una revisión sistemática que hacen estos autores, Jordan y Potter, es que, perdón, Trost y Potter, lo que hablan es un poco de que efectivamente la literatura aporta a que se mitigan las limitaciones respecto a prótesis con encaje. O sea, todo paciente que tiene problemas con prótesis con encaje, con muy mala función, uno puede solucionar el problema con esta alternativa, con muy buena evidencia, buen nivel de evidencia. También los resultados de medidas funcionales vinculados a calidad de vida e integración activa diaria también tienen bastante a favor. ¿Qué es lo que sucede si es que hay algunas variantes en cuanto a técnicas de fijación y eso genera algunas barreras también de eh, oportunidades o democratización del conocimiento para que médicos de distintas partes del mundo puedan aprender una técnica un poco más estandarizada? Y sigue habiendo, sí, la necesidad de tener mucha vigilancia con respecto al riesgo de infección y fallo de los componentes externos, principalmente la prótesis en la relación cercana con el hueso. ¿Qué les puedo contar de Chile? Que es un poco la experiencia que también Sudamérica trata de poner a compartir al mundo. Eh, Estos son los dos primeros casos de seguimiento de personas con prótesis transhumerales con estas características, ya con estas amputaciones. Este fue publicado en el año 2013. Estas dos personas tenían una mejor puntuación en la aplicación del DASH y en las pruebas funcionales, que nosotros, en el hospital trabajador donde yo trabajaba, se ocupa mucho el test funcional de 400 puntos. Y hay un aumento también importante de funcionalidad de la integración de esta mano con este miembro protésico, ya este miembro protésico, en la actividad de la vida diaria y funcionalidad. Por lo tanto, también es un buen indicador que se instaló el uso diario y también se aumentó la cantidad de tolerancia al uso diario. Por ejemplo, aquí hay un avance que es una persona que toleraba 3 horas al día la prótesis, aumentó a un rango de 4 a 6 horas. Y el caso 2 es mucho más interesante porque aumenta de 3 a 7 al rango entre 7 a 9 horas, lo que es equivalente a una jornada laboral completa o a una actividad de largo aliento, ¿ya? Por lo tanto, son muy buenos resultados que se dieron en estos primeros casos. ¿Qué pasa a largo plazo? Bueno, acá esto está publicado en el Journal of Hand Therapy y es un reporte de caso de uno de estos usuarios, no estos primeros, sino que otro caso de seguimiento a largo aliento, a 7 años de uso. Y vemos también mejoría importante en cuanto a uso, horas de uso, a funcionalidad, al porcentaje de uso en tareas domésticas versus las tareas laborales. También aumenta funcionalidad, por ejemplo, el uso de la prótesis, el alta de esta persona fue el año 2011, tenía 30% de funcionalidad según el test de 400 puntos. El año 2013, en el seguimiento, tenía 48% funcional y el año 2019, que fue a 7 años de seguimiento, tenía un 69% de funcionalidad. Por lo tanto, también los pacientes aumentan su funcionalidad de forma espontánea, a través de su propia actividad cotidiana y por su propio entrenamiento y experiencia de vida. Por lo tanto, no es solo que los terapeutas acompañemos, sino que también los pacientes aprenden nuevas técnicas que reportan mejores resultados funcionales y una mejor calidad también de tareas, ¿sí? ¿Qué es lo que se viene ahora? Lo que se viene ahora es la combinación de reforzar las matrices de transferencias de nervios para músculos específicos, o sea, con target, ¿ya? Para poder potenciar una comunicación bidireccional a través de estos controles neuronales, a través de neurones periféricos, para poder tener implantes de mejor calidad donde el músculo pueda dar información tanto de motora como sensitiva a través de este canal medular y que tenga relación también con una buena sujeción con este
contrafuerte metálico que se ve y que sale, ¿cierto? Que es donde se ancla la prótesis. El uso diario en general de estas primeras experiencias es que hay una mejor agudeza sensorial, una mejor eficacia en tareas generales y por lo tanto en actividad de la vida diaria. Y acá hay una pequeña imagen como de matriz resumen, que está en la zona inferior derecha de la diapositiva, que es esta tabla, que habla, por ejemplo, de las transferencias de músculo, los nervios con los músculos target o más importantes, y qué función la que tratando de darle mayor potencia. Por ejemplo, el nervio músculo cutáneo, si se lleva más bien hacia la cabeza larga del bíceps braquial, va a potenciar mucho más la flexión del codo de esta prótesis, ¿sí? Por ejemplo. Y así hay una matriz de sugerencias también quirúrgicas para utilizar estos targets más el uso de prótesis osteointegradas. Eso es más o menos lo que tenía para compartirles. Están mis referencias y quería compartirles un pequeño video, ¿ya? Que me interesa más bien que lo puedan ver, más que escuchar, que nos cuenta un poquito de qué es lo que se viene, ¿sí? Esta persona ya tiene una prótesis con osteointegrada, con Perdón, musculatura. Ricardo, ¿Sí? ¿Sí? no lo estamos viendo. Me parece que tenés que dejar de compartir esto Ok, y subir el video. vamos. Ahí, no sé si se ve. Ahora sí, 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 ponelo si Ya, querés en pantalla completa. perfecto, sí, lo ponemos en pantalla completa. Ahí sí. Genial, sí, sí, perfecto. Bien. La idea es observar un poco, esta persona ya tiene una prótesis osteointegrada con target muscular a través de estas eh, transferencias nerviosas, más que transferencias nerviosas, son redireccionamiento de nervios periféricos hacia músculos específicos y con una prótesis osteointegrada. ¿Qué es lo interesante acá? Que esta persona en verdad ya está más bien pensando los movimientos y eso es lo interesante. Atrás hay un monitor que va mostrando un poco la actividad muscular y hay un terapeuta que está chequeando el proceso. Y se fijan, los movimientos son cada vez más precisos y finos, con un buen nivel de coordinación y calibración. Está haciendo una especie de torre con pequeños pasitos, pero esta persona ya está básicamente pensando el movimiento que quiere realizar, más que contraer la musculatura para que dé respuesta a la prótesis. Por lo tanto, el avance va un poco hacia eso a futuro, gracias a esta combinación de técnicas médico-quirúrgicas y, por supuesto, de los avances en la rehabilitación. ¿Sí? Eso es más o menos hacia dónde apunta el futuro. ¿Cuándo vamos a lograr eso acá en Sudamérica? Bueno, eso son palabras mayores, pero es un poco lo que queremos lograr y es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Ay, perdón que estaba silenciada. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es sumamente interesante. Para mí, totalmente nuevo esto. La verdad que no tengo experiencia. Ahora le vamos a preguntar a las chicas si alguna tiene experiencia y quiere compartirlo. Paz está con este problemita del doble, del eco, así que, bueno, voy a guiar un poquito las preguntas yo, pero la verdad que te agradecemos muchísimo por compartir toda esta experiencia, acercarnos un poquito, como siempre digo, esto que permite ahora la tecnología, acercarnos y ver que, bueno, acá pasando la cordillera están haciendo otras cosas que tal vez nosotras todavía no, ya nos van a llegar seguramente, pero bueno, un tema más que interesante y con muchísimas, mira, bueno, la gente también dice súper interesante. Acá hay una pregunta de la gente, las colegas. Lucila pregunta, ¿cuánto tiempo pasa aproximadamente entre la cirugía inicial y el entrenamiento en su uso? Buena pregunta. La primera etapa quirúrgica toma 6 meses para que se integre el material óseo con el material de titanio. Por lo tanto, la primera cirugía, lo que se indica en el protocolo es que se haga la cirugía, se realicen las medidas estándares de curación y cuidado de la piel, por supuesto, todas las partes blandas, luego tenga esa persona 6 semanas de rehabilitación para retomar un poco el estado que tenía antes de la cirugía, que pudo haber sido un poco desacondicionado.
Y luego de eso se esperan los 6 meses para la segunda etapa y desde ahí se empieza el entrenamiento especializado de cargas y de elevaciones para luego de eso usar ya una prótesis osteointegrada a los 3 meses. Por lo tanto, en síntesis, para que la persona use una prótesis osteointegrada desde la primera cirugía, toma 9 meses en total el proceso completo. Bien, algo que me quedé pensando. ¿Cuál es el criterio para decidir? Me imagino que debe ser una decisión del equipo médico en el cual debe formar parte de la decisión, porque creo que tal vez hay que hacer como una evaluación previa y ver, bueno, este es el paciente que puede ir a este tipo de prótesis o no. ¿Cuáles son los criterios esos? ¿Qué son las cosas que más tienen en cuenta como para decir este paciente factible de este tipo de prótesis? Sí, diría que esa es la pregunta clave en el sentido en que, si bien es cierto, sabemos las contraindicaciones desde el punto de vista más biomédico, que son súper claras, que son las que compartí recién, hay criterios que tienen más bien con el perfil de la persona y su historia, desde el punto de vista de rehabilitación y dificultades. En general, primero está muy bien indicado para personas que tienen amputaciones muy proximales, transhumerales, pero muy proximales al hombro, y que además ya tienen experiencia con prótesis convencionales. Eso es muy Ajá, importante porque muchas veces lo que se trata de hacer es que la persona inmediatamente vaya a osteointegración. Y en general es un procedimiento que toma tiempo, que implica también ciertas dificultades y que requiere, es de largo aliento y muchos pasos quirúrgicos. Por lo tanto, también la inversión personal y también económica no es ujú, menor. También la persona debe comprometerse con el proceso. En general, lo que uno hace es firmar documentos de compromiso también y en algunos casos solicitar apoyo también en evaluación psicológica para ajá, ver si el candidato en verdad es viable que se haga este trabajo debido a las implicancias que tiene. Porque eso les comento, porque cuando hay fallos por complicaciones, como por ejemplo fractura de ósea distal ujú. con el contrafuerte, que a veces pasa por distintos motivos, eh, en esos casos el médico cirujano lo que tiene que hacer es eliminar ese hueso, por lo tanto debe amputar y dejar un muñón más corto. Y eso Claro. implica otra cirugía y nuevamente partir casi de nuevo, o sea, partir casi de cero. Entonces, Ajá. también es complejo ese punto y en general las mejores experiencias que hemos tenido y que yo compartí cuando estaba en el Hospital del Trabajador con mis colegas, que le mando un saludo también, eh, justamente los mejores candidatos fueron los pacientes que ya tenían experiencia previa con prótesis convencionales de casquete y que eran muy comprometidos y iban a sus controles y eran personas muy responsables por historia previa a que entraran a este programa. Claro, se adaptaron mejor a esta. También pienso que la ocupación, la actividad del paciente me parece que debe ser algo que se tiene en cuenta también, ¿no? No es lo mismo tal vez alguna persona que hace un trabajo de oficina con una persona que es albañil y que quiere volver a eso. Me parece que la prótesis ahí, los tiempos son otros, las necesidades son distintas. Creo que se deben tener en cuenta como tal vez varios factores y el factor económico, porque tal vez la realidad de ustedes capaz que es distinta a la nuestra. Sí. Allá las prótesis son cubiertas por ART, prepagas, Sí. ¿cómo es eso? Sí, las experiencias de hecho que hay en Chile, yo me atrevería a decir que el 100% son experiencias del equivalente a ART. Ajá, Eh, Acá en Chile, la ley de accidentes del trabajo permite brindar muy buen nivel de cobertura para los trabajadores y por lo tanto, debido a los costes que tiene, son subvencionadas por estos seguros. Por lo tanto, el trabajador recibe esta oportunidad sin costo propio, sino que es más bien a través de los seguros que tienen las empresas para proteger a sus trabajadores. Y es una gran ventaja, porque se puede contar con un recurso, se puede contar con alta tecnología, con altos profesionales, que si sumamos todos los profesionales son muchos. Entonces, desde la cirugía hasta la y con rehabilitación, los tiempos también y que los dura la rehabilitación, que es extensa, tiempos también. porque eso también Entonces, es un factor todo. a tener en cuenta, que si alguien tiene que costearlo, tiene que saber de antemano que son tantos meses, que es un periodo importante. Bueno, voy con algunas preguntitas que hacen por acá. Preguntan si solo es para amputación, este tipo de prótesis solo es para amputaciones transhumerales en miembro superior o se puede usar a otro nivel. Súper buena pregunta. Hay experiencia en otros territorios. Las transhumerales son las que más se han utilizado por la gran ventaja funcional que tienen, ¿verdad? Es muy grande el cambio, entonces es mucho Claro. beneficio.
Pero también hay para amputaciones transradiales, donde se hace una osteointegración en ambos huesos, en el radio y en la ulna, o sea, son dos cirugías, una en cada hueso, Ajá, para generar el efecto de pronosupinación, porque si no, no hay mucha ventaja. claro. Eh, y también se puede aplicar esta experiencia en amputaciones de pulgar. Y el criterio es el mismo, el pulgar es un hueso más robusto dentro de los dedos de la mano y además la capacidad de oposición y movimiento del pulgar es súper importante, entonces vale la pena el esfuerzo y la inversión, digamos. Hola Ricardo, creo que ya solucioné Ah, mi problema. bueno, bueno. Te hago una consulta. ¿Hay tiempo de duración estimada de la prótesis? ¿Sí? En general son prótesis que, mira, en general las prótesis tienen la misma durabilidad de lo habitual, porque lo que pasa en verdad es que el sistema de anclaje es lo novedoso, ¿sí? Y eso dura muchísimos años, ¿ya? Eh, lo interesante es que los profesionales protecistas sepan adaptar el sistema de anclaje con cualquier tipo de prótesis a la que tienen recurso en el país donde estén. Entonces se puede anclar una prótesis body power, independiente de la marca que sea, a una prótesis mioeléctrica, independiente de la marca que sea. Entonces, no es tan importante eso, sino que más bien que el profesional protesista sepa hacer un muy buen anclaje adaptativo con la prótesis a la cual tiene a mano. Porque estos implantes duran muchísimo, o sea, estamos hablando de largo aliento, 15, 20 años fácil. O sea, de hecho, los reportes son, justamente cuando hay complicaciones, los reportes son iniciales, no son en los seguimientos de largo aliento, sino que al principio. La mayoría de los fallos óseos de fractura de material, los fallos de prótesis o de su anclaje y sus componentes, son habitualmente en las primeras etapas de rehabilitación. Ni siquiera en la etapa uno, sino que en la etapa 2. Entonces, eso es lo habitual. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Luciana Orellano, que dice que el entrenamiento preprotésico es fundamental, esto que hablábamos de, bueno, la evaluación previa y, bueno, ver cómo está ese paciente para esa prótesis. Dice también el cambio de lateralidad, la desensibilización del muñón, el miembro, el dolor fantasma. ¿Han encontrado alguna diferencia en cuanto a eso o en cuanto al esquema corporal, esto que le pasa al amputado con estas prótesis y la prótesis convencional? Sí, hay tres ventajas importantes. La primera es la osteopercepción, que es la capacidad de, a través de la vibración, tener algún Ujú, control de movimiento que nutre la propiocepción. Esa es la primera ventaja importante. ujú, Y la segunda ventaja es que con estas técnicas también de soporte también de target muscular, se ha visto también disminución del dolor. Eso estaba ajá. en la diapositiva que tenía como color rosado al medio, con un poco con las experiencias que hay. Entonces, personas que a veces tenían dolor hace mucho tiempo, también disminuían al menos en 2 puntos la escala visual análoga con estas nuevas técnicas. Pero también tiene que ver porque hay un entrenamiento que acompaña el proceso con esta nueva prótesis. Eh, Hoy en día, también vinculado a esta información de preparación, hay también programas como Neuromotus que lo que hacen también es reentrenar a través de realidad virtual y también realidad aumentada el poder reconstruir digitalmente el miembro amputado, lo que facilita mucho más el entrenamiento neuronal para disminuir, por ejemplo, dolor fantasma, más que sensación. En verdad, la sensación Ujú. fantasma no sirve para el entrenamiento, ¿ya? Pero el dolor fantasma no. Entonces también, junto con estas tecnologías, vienen también de la mano otras tecnologías que han ido avanzando con estas oportunidades de generar prótesis biónica o también de reentrenamiento de mejor calidad. Entonces, es como un ala paralela a la osteointegración, estas otras técnicas de manejo del dolor también. Sí. Bueno, creo que algo de esto respondiste ya. Lucila pregunta qué mantenimiento requiere posteriormente. Dice que tiene pacientes amputados, exceso de uso, requieren el cambio protésico, cómo es en este tipo de prótesis. Creo que está un poquito de la charla que tuviste ahí con Paz. Sí. Sí, en general lo importante, como les decía, son los sistemas de anclaje y de una interfase con la otra, en verdad. ¿No? La prótesis como tal va a depender del recurso y garantías que tenga cada país con los proveedores que hay. Eh, lo que se sugiere, eso sí, son seguimientos anuales, ¿ya? O sea, se Ajá. sugiere que la persona vaya al menos una vez al año al médico, ¿ya? Justamente para detección de algún tipo de dificultad que se podría presentar. Pero es más bien sugerido, no es como un gold estándar. Entonces, eh, es como una sugerencia justamente para prevenir estas dificultades.
Bien. Esta preguntita que dice, ¿cuáles son los programas para el entrenamiento en relación al último video que mostraste? Capaz que Ah, se refiere a estas etapas, ¿sí? sí, o sea, a ver, de autointegración como tal, hay dos etapas principales y el protocolo más complejo es el que se realiza las primeras 3 semanas, que tiene que ver con este entrenamiento preprotésico guiado, con esta caja de entrenamiento específica, que tiene discos de carga y también zonas axiales también con entrenamiento de balanza común. Eso no es muy complejo. Ujú. Y eso en verdad es lo más importante para la preparación de la prótesis a futuro. O sea, dentro del preprotésico, ese protocolo específico de esta integración es lo más importante. ¿Por qué? Porque con el remodelamiento final óseo se brinda gracias a este entrenamiento de carga. Entonces, el último ajuste, por decirlo así, del tejido para prepararse el uso de una prótesis tiene que ver justamente con esa etapa específica. Lo que le mostré en el video final, en verdad yo desconozco los protocolos específicos porque son prótesis biónicas que en verdad yo creo que han surgido dentro de los últimos 4 o 5 años y es tecnología a la cual yo nunca he tenido acceso. Solo he podido ver por video y algunas conversaciones con Max Catalán he podido aprender un poco más de esto, pero más bien desde la indagatoria, más bien desde observar, pero no he visto casos cercanos o atendido a pacientes que usan prótesis biónicas. Entonces no sabría comentarte cuál es el protocolo específico, por ejemplo, de entrenamiento con musculatura guiada, con electrodo y toda esta tecnología que es mucho más avanzada. Claro, sí, sí. Bueno, comentan acá, impresionante, muchísimas gracias por toda la información, me parece excelente y ojalá haya más acceso, dicen. Bueno, son realidades tal vez distintas, capaz que vamos a otros tiempos. No sé, charlamos con Paz tal vez antes del Zoom, que no conocemos, tal vez médicos tendríamos que averiguar si hay alguien que esté acá en Argentina formado en esto. La verdad que desconozco. Pero próximamente se nos abrirá seguramente y tendremos que llamarte más seguido para que nos formes, porque la verdad que esto es nuevo para nosotras, Pero cuenten nosotros. conmigo de todas maneras. Así que colega que requiera apoyo tiene la oportunidad, o cirujano que tenga la oportunidad, para eso estamos. Esa es la idea de unirnos también sudamericanamente. Esa es la idea. Bueno, Buenísimo. Ricardo, la verdad te felicito, fue una presentación hermosa, gracias por compartirla y yo voy a terminar presentándote, pero la verdad que merece que los que nosotras te conocemos todas, ya hace un montón de tiempo que venís colaborando siempre tan generosamente con el capítulo argentino. Él es terapeuta ocupacional, licenciado en Ciencias de la Ocupación, magíster en terapia ocupacional. Es profesor asistente de la Escuela de Terapia Ocupacional y académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación. Él fue past president de la Asociación Chilena de Terapia de Mano y miembro activo de la Federación Internacional y cuenta con más de 20 años de experiencia en el Hospital del Trabajador en personas con disfunciones graves del miembro superior. Así que bueno, ya sabemos a quién podemos acudir en el caso de que lo necesitemos. Y también aprovecho para presentar a la licenciada Marcela Barbero, que ella es la actual vicepresidente, o sea que el año que viene les presento a la presidenta, a la futura presidenta. Ella es licenciada en terapia ocupacional, recibida de la Universidad de Mar del Plata, tiene un diploma de especialización en terapia de la mano basada en la experiencia y en el racionamiento clínico de la Universidad Internacional de Andalucía, España, trabaja en el Hospital Municipal de Olavarría y en el consultorio privado Centro Integral de Afecciones Musculoesqueléticas. Si no hay más preguntas, la verdad les agradezco un montón a los dos, un webinar súper interesante y súper innovador para nosotras. Yo ya estuve averiguando y la realidad es que tampoco cuento con la experiencia ni con los médicos que hagan esto, así que si vos sabés de algún médico argentino que lo está haciendo, nos lo esté haciendo y nos lo haces saber, nos vendría bárbaro. Bueno, Marce, no sé si querés decir algo. No, gracias Pa por invitarme, gracias Ricardo por esta presentación excelente. Estaba muy ansiosa por escucharte porque la verdad que es todo nuevo. Para mí son cosas que uno escucha, pero pudiste bajar en 45 minutos, bajarnos a la práctica muchas cosas, nos vamos con muchísimas cosas claras. A esta comisión hermosa que está trabajando un montón
y que yo adoro estas cosas virtuales porque nos permiten sentirnos más cerca entre nosotras y con ustedes que están allá del otro lado y que los que somos del interior o estamos lejos nos permite estar. Y para mí eso es sumamente valioso, así que gracias Paz, gracias a esta comisión y Ricardo, excelente. Siempre es hermoso escuchar. Muchas gracias. Ricardo, no sé si querés decir algo más y si no vamos a dar por finalizado. Muchas gracias y cuenten conmigo en lo que pueda. Solo eso. Y ojalá que nos veamos pronto en el próximo Congreso Sudamericano. Gracias, Nos Ricardo. vemos. Sí, 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 nos vemos pronto, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por estar y voy a desconectar del canal de YouTube.